Hola, yo soy Kike y esto es BCN DJI. Hoy vamos a ver el mando del DJI Phantom 2. Aquí tenemos el mando. En el mando podemos encontrar, así a primera vista, vemos dos palancas, dos joysticks y el mando de on-off. Esto delante. Aquí tenemos la pinza para poder poner el móvil. Tengo que tener un móvil por aquí, al menos. La pinza que nos hará de stand del móvil colocado, la antena y el Wi-Fi extender. Vale. Entonces, estas palancas tenemos que la palanca de la derecha, esta de aquí, sería para el GPS. Puesta arriba GPS on, puesta abajo GPS off. Esta de aquí sería para el home dinámico. Puesta arriba home dinámico on, puesta abajo home dinámico off. ¿Qué más tenemos? De los dos joysticks. El joystick de la derecha, este de aquí. Este joystick es el que nos va a servir para subir, bajar, hacer que rote sobre su propio eje hacia la derecha, hacer que rote sobre su propio eje hacia la izquierda. Y el joystick de la derecha nos va a servir para ir hacia adelante, ir hacia atrás, ir hacia la derecha e ir hacia la izquierda. El botón de on-off es evidente para ponerlo en marcha y para apagarlo. En el Wi-Fi extender vemos que hay dos lucecitas aquí. Voy a sacar esto. Vemos que tiene dos luces, el on-off y que ha cogido la Wi-Fi del Phantom. Aquí vemos on, off y la entrada del micro USB para cargarlo. Y detrás del mando lo único que tenemos es la entrada de las pilas, que va con 4 pilas que son AA. ¿Qué diferencia hay entre el mando del Vision 2 Plus y el Vision 2 Plus versión 3? Que no tenemos hueco para pilas porque se carga a través del micro USB el mando, igual que el Wi-Fi extender, que además se indica nivel de carga, en este caso está a tope, y que tenemos aquí una ruedecita que nos va a servir para orientar verticalmente la cámara del Phantom. Es decir, cuando el Phantom esté volando, para bajar la cámara o subirla. Lo que antes teníamos que hacer con la aplicación, lo podemos hacer directamente desde el mando. Estas son las únicas dos diferencias que hay. Y esto es el mando del DJI Phantom 2 Vision Plus.